Hola, ¿cómo les va? Continuamos con bases de datos en PHP 7. Entonces, recuerda que habíamos visto en el video pasado cómo conectarnos a una base de datos. Se hacía a través, o se hace a través del constructor MySQLi con los parámetros el servidor, el usuario, la clave y el nombre de la base de datos. Aquí con esta instrucción verificábamos si la conexión fue exitosa o no. Y también hablamos en el video pasado sobre el cotejamiento de la base de datos. Entonces, para ir conociendo algunas funciones, ¿verdad?, que me proporciona MySQLi, pues una de ellas es que esta función character_set_name me devuelve o me retorna el nombre o el cotejamiento que esté utilizando la base de datos, o sea, el nombre del cotejamiento que esté utilizando mi base de datos. Entonces yo voy a ejecutar esto para ver qué me devuelve. O sea, se supone que esta base de datos prueba que tengo acá, que es la que estoy usando, aquí tengo a prueba. Y fíjense que el cotejamiento que está utilizando es UTF-8 MB4, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto, vamos a ejecutarlo. Este no es, este tampoco. Ok. Entonces, si yo ejecuto esto, pues aquí me aparece UTF-8 MB4, ¿verdad? Cuando doy el eco acá, el eco, entonces me aparece eso, es que está allí. Ok, es posible que yo pueda cambiar ese cotejamiento. O sea, si yo quiero cambiarlo ahora, ¿verdad?, a UTF-8 y no UTF-8 MB4. Entonces, uno lo puede hacer, o sea, primero, ¿por qué hacer ese cambio? Porque de repente el cotejamiento que yo tengo por defecto o que tiene por defecto o que se le asignó a mi base de datos cuando se creó, no es el adecuado, porque voy a hacer ciertas comparaciones o qué sé yo. Entonces yo puedo establecer con C#sec, establecer un nuevo cotejamiento sobre mi base de datos. Entonces con este método yo lo logro hacer, C#C, y le paso como parámetro el nuevo cotejamiento. Este método devuelve verdadero o falso si se estableció o no el nuevo cotejamiento de mi base de datos. Fíjense que si esto devuelve verdadero, porque se hizo el cambio exitosamente, entonces con el signo de exclamación, pues yo lo que hago es poner el opuesto, ¿verdad? Si aquí dio verdadero, me lo va a colocar falso, y si da falso, pues dio verdadero. Entonces, si esto en caso tal da verdadero, lo coloca falso y me va a imprimir esto que está acá. O sea, el conjunto de caracteres actual, y me va a mostrar por pantalla el cotejamiento que tiene mi base, el nuevo cotejamiento que tiene mi base de datos. Y en caso tal de que esto sea falso, pues esto lo hace verdadero y me va a mostrar el error que está acá. Entonces voy a salvar esto y vamos a ejecutar de nuevo F5. Y fíjense que el cotejamiento que estaba por defecto era UTF-8 MB4 y el nuevo conjunto de caracteres actuales es UTF-8. Ok, pero como yo estoy manejando UTF-8 MB4, pues a partir de ahora eh, no lo voy a cambiar, pero ya saben ustedes cómo hacer esa actualización. Ok, ahora aquí tenemos las consultas, ¿verdad? Comenzamos con las consultas, pero yo quisiera mostrar algunas funciones que vamos a utilizar más adelante, explicarlas para que cuando lleguemos a registrar un nuevo usuario, cómo poder encriptar la clave de ese usuario. Recuerda que les había mostrado la base de datos, esta base de datos que tengo acá, usuario, y las claves de los usuarios estaban encriptadas. Yo voy a explicar cómo funciona, o sea, cómo la función de MySQL me permite encriptar, ¿verdad? Cuáles son los parámetros, etcétera. Bueno, y ustedes pues quedarán, si quieren saber algo más, pues leer el manual. Pero no quiero perder tanto tiempo porque, bueno, vamos a explicar lo que... ok, entonces veamos a ver.
aquí tenemos password hash. Esta función me permite a mí encriptar mi base de datos. Pero ¿por qué voy a utilizar password hash? Porque PHP tiene varias funciones para poder encriptar. Y uno de ellos, MD5, que era muy usada, esto ya está obsoleto, no se usa. El chat 1 tampoco se usa. Y chat 256, que tiene funciones, o sea, a partir del chat 256 y Blowfish, tienen funciones hash para encriptar una base de datos. Pero ¿qué es eso de hash? Vamos a verlo por acá. Entonces, los hash son la salida de un algoritmo de hash como MD5 o chat, algoritmo de hash seguro. Básicamente estos algoritmos tienen como objetivo producir una cadena única de longitud fija, el valor hash o resumen de mensaje para cualquier dato o mensaje dado. O sea que si yo a esa función le paso como parámetro una cadena de caracteres, ella va a utilizar este algoritmo, el algoritmo hash, para transformar esa cadena de caracteres en una nueva cadena de longitud única o longitud fija, y eso va a ser la clave encriptada. Ya vamos a ver un ejemplo. Una función en hash function, también conocida con el híbrido de función hash, convierte uno o varios elementos de entrada a una función en otro elemento. Un elemento de entrada lo convierte en otro elemento. También se las conoce como función extracto, del inglés dgfunction, función de extractado, y por el híbrido function hash. ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, usualmente como es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Entonces eso es lo que me permite a mí encriptar una cadena de caracteres, que en este caso nos interesa a nosotros encriptar son las claves. El hash, ¿verdad? Esta función en la gestión de los identificadores, o sea, es muy utilizado en la gestión de los identificadores y contraseñas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar una función hash para poder encriptar mi clave. Muy importante, ¿verdad? Encriptar las claves. Entonces, veamos a ver. Esta función pago hash, tiene unos parámetros. Entonces, el primer parámetro es la clave que yo quiero encriptar, y el segundo parámetro es una constante que vamos a pasar acá. Y hay algunos otros parámetros acá, pero con estos dos nosotros podemos encriptar nuestra clave. Hay otras opciones, ¿verdad?, que hablan de la sal acá, si ustedes quieren leer esto, pero esta opción ya está obsoleta a partir de PHP 7.0. Entonces, aquí, si ustedes leen esto, pues recomiendan no cambiar esa sal. La sal es como darle un condimento, algo así como condimentar, o darle un condimento al algoritmo de transformación. Entonces, y nosotros vamos a utilizar en este curso esta constante por defecto, ¿verdad?, que es el password default, para poder generar nuestras encriptaciones. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hay algunos ejemplos, si ustedes quieren revisarlos, etcétera, etcétera. Hablan del costo. El costo es el costo es como la fuerza del algoritmo, o sea, qué tanto trabajo va a realizar el algoritmo para poder hacer esa encriptación. Claro, entre mayor sea el costo, pues más tiempo de ejecución va a tomar. Y bueno, entonces hay que tomar eso en cuenta. Pero yo lo voy a hacer, o voy a trabajar en este curso con esto por defecto que está acá, con esta constante. Entonces, para hablar un poquito de eso, pues fíjense que cuando se generan las claves, los primeros caracteres son iguales. $2, $10, $10. $2, $10, $10, y todas son iguales.
Entonces el $2 y el dólar indica qué algoritmo se está utilizando. Y el $10 es el costo, el coste o costo que me permite. Entonces yo puedo modificar este costo, ponerle 12, 14, no sé, pero entre mayor sea el costo, eh, mayor consumo de recursos va a tener la generación de esa clave encriptada. Pero yo lo voy a dejar por defecto que es 10 y me sirve para dar las explicaciones. Ok, entonces veamos. Mi clave es 1234. Entonces voy a imprimir aquí por pantalla, ¿verdad? La clave antes de encriptar, ¿verdad? Para que se imprime su valor. Y voy a utilizar la función password hash para encriptar esa clave. Entonces recuerde que le pasamos la cadena que yo quiero encriptar, que en este caso, perdón, es $clave, y este parámetro por defecto que es este. Ok. Y luego voy a imprimir por pantalla clave después de encriptar. Voy a comentar esto porque esto lo vamos a explicar ahorita. Ok, control S y veamos a ver qué sucede. Perdón, acá, ok, clave encriptada. ¿Dónde estás? Ok. Entonces fíjense, la clave antes de encriptar es 1234 y fíjense lo que me generó. Me generó ahora la nueva clave encriptada. Y fíjense de lo que les hablé, de estos 4 primeros caracteres. Fíjense que cada vez que yo ejecuto, cuando presiono F5, me genera una nueva encriptación. Pero bueno, no vamos a estar generando cada rato una nueva encriptación para los usuarios, en este caso los usuarios del sistema, que son los que van a almacenar sus claves, sino cada vez que se registre un usuario, nosotros vamos a almacenar esta clave. Esta no la vamos a almacenar en la base de datos, no. Vamos a almacenar es la encriptación de la clave 1234 o la clave que haya colocado el usuario. Ok, así como está acá. Fíjense que aquí la clave del usuario es la encriptación de lo que él seleccionó. Y como les dije en el video pasado, pues esto es una ventaja porque ni siquiera el administrador del sistema conoce cuál es esta clave. Ok, entonces continuamos. Entonces ya saben que con password hash hacemos la encriptación de la clave. Ahora fíjense, pero ¿cómo PHP sabe si la clave es la correcta o no? Entonces para eso utilizamos la función password verificar password acá. Entonces, ¿qué es lo que le pasamos nosotros? Le pasamos la clave que está introduciendo el usuario y la clave encriptada. O sea que esta clave encriptada, de alguna manera, yo tengo que leerla de la base de datos y compararla con la que él me esté proporcionando. En otras palabras, si yo estoy acá introduciendo una clave, o sea, coloco un usuario e introduzco una clave, esta clave que está introduciendo el usuario es la que voy a colocar acá para hacer la comparación. Y esta clave que está acá y este segundo parámetro es esta clave que está acá de la base de datos para hacer la comparación. Ok. Entonces, la clave que yo estoy pasando es 1234, la encripto y vamos a verificar. Entonces, esto que está acá, si la verificación fue exitosa, entonces esto da verdadero. Y en caso tal de que no lo sea, entonces esto va a dar falso. Si yo ejecuto esto, pues me va a decir clave correcta, porque la clave es la que yo encripté. Y fíjense que de esta manera es que hace esa comparación. Por eso que les digo, si se les olvida la clave del usuario, la única forma es volver, o sea, recuperar su clave, pero colocar una nueva clave, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar eso. Ok, acá. F5. Entonces que me dice clave correcta. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver algo. 1, 2, 3, 4. Y la clave ahora aquí que está introduciendo el usuario. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ver qué
me dice ahora la verificación. Si le damos F5, ahora me dice clave incorrecta. Entonces, ya saben cómo encriptar la clave, ¿verdad? Y cómo verificar para ver si el usuario entra o no entra a mi sistema. Al sistema. Ok. Otra cosa que quiero mostrarles acá es esta función. Esta función real escape string. Real escape string. Esta función, ¿cuál es la función de esta función? Valga la redundancia. Escapa los caracteres especiales de una cadena para usarla en una sentencia SQL, tomando en cuenta el conjunto de caracteres actual de la conexión. Esto se usa para escapar de caracteres que son usados para realizar inyección SQL. ¿Y qué es la inyección SQL? Déjenme ver si lo tengo por acá, algo que me diga. No, no lo tengo. La inyección SQL es una técnica utilizada por personas, o sea, en este caso los hackers, para modificar consultas SQL durante su ejecución. Generalmente este tipo de ataques se realiza a través de inputs, o sea, a través de inputs sería a través de estos inputs. Yo pudiera pasar por aquí el usuario, no sé, Rodolfo G, y agregarle una instrucción más, o sea, agregarle más al input. ¿Para qué? Para que esto pase como inyección SQL. Al final del curso, pues daremos un ejemplo un poco más elaborado sobre lo que es inyección SQL. Pero lo importante es esto, lo importante es que hay ciertos caracteres, ¿verdad? Como la comilla, doble comilla, el retroceso, o sea, hay un conjunto de caracteres que son capaces de causar inyección de SQL, en MySQL. Entonces, esas inyecciones en MySQL, pues, son peligrosas, ¿no? Porque me puede eliminar, o sea, puede modificar la base de datos, o sea, puede dañarla completamente. Entonces voy a tratar de aquí hacer un ejemplo. Supongamos de que esta es mi consulta, ¿verdad? Pero yo solamente quiero borrar, vamos a ver, solamente quiero borrar a Pedrito, ¿verdad? Donde el nombre usuario es igual a Pedrito. Y le voy a inyectar SQL. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Entonces aquí es delete from usuario. Así se llama pero ¿qué base de datos estoy usando? No, voy a utilizar prueba. Voy a utilizar prueba, pero en prueba no tengo a nadie. Vamos a ver aquí en agenda. Bueno, no importa, voy a borrar aquí. Lo que pasa es que los usuarios no sé si los podrá borrar o no, porque hay integridad referencial. No sé si tengo algunos datos en las otras tablas. Entonces, bueno, pero permítame aquí un momentico. Voy a parar aquí un momento. Aquí tengo, en prueba persona. Ok, aquí tengo esto. Entonces vamos a suponer que yo quiero eliminar solamente a Pedro. Vamos a eliminar solamente a Pedro. Pero voy a utilizar inyección SQL. Delete from. ¿Cómo se llama? Persona. ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Dónde? Nombre. Vamos a poner acá. Nombre sea igual a... O nombre igual a, no sé, a María. No, perdón, María está. Vamos a suponer, vamos a suponer que el hacker no sabe cómo se llama ninguna de las personas que están acá. Entonces voy a colocar aquí otro nombre.
vamos a ver aquí Ramón, ¿verdad? Y le voy a incluir, OR 1. Y fíjense, esta partecita de acá es lo que yo estoy inyectando, o sea, lo que yo pudiera inyectar a través del input, este que está acá, ¿verdad? Y eso se hace con ciertos caracteres especiales. Lo que pasa es que ahorita PHP 7 no permite eso. Y para eso son estas funciones que les estoy mostrando, con consultas preparadas y esas cosas que vamos a ver más adelante. Ok, entonces estoy acá y fíjense que con el OR 1 vamos a ver qué pasa aquí en mi tabla. Si yo ejecuto esto, si yo le doy continuar y le doy aceptar, fíjense que me eliminó todo el contenido de la tabla. Entonces esto es lo que hacen los hackers, ¿verdad? Para inyectan intrusiones SQL a través de los inputs para dañar el contenido de las bases de datos. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo mostrando acá? Pues estoy mostrando esta función real escape string, que lo que hace es escapar algunos caracteres. Y fíjense que cuando yo coloqué acá, pues, permítame volver a escribir esto, ¿verdad? Cuando yo coloqué la instrucción SQL, fue de la siguiente manera. Donde nombre sea igual a Ramón. Y fíjense que eliminó a todos a pesar de que Ramón no estaba en esa tabla. El OR, y coloqué entre comillas 1. Y fíjense que SQL lo interpreta esto como verdadero. Como que esto es OR 1, entonces esto es verdadero. Por lo tanto, si esto es falso y esto es verdadero, el OR, si ustedes recuerdan, ¿verdad? De lógica, el falso y verdadero, OR verdadero, da verdadero. Y por eso fue que eliminó todo lo que estaba allí. Entonces, estos caracteres, ¿verdad? Que son comillas, doble comillas y todo eso, son los que permiten realizar inyecciones SQL. Entonces, fíjense que aquí se lo estaba mostrando en este artículo, qué caracteres realmente son capaces de causar inyecciones SQL. Pues está la comilla, la doble comilla, el retroceso, está la barra, ¿verdad? La barra invertida. Entonces, una de las cosas que hace PHP es escapar a esos caracteres. Si yo tengo una comilla, pues le coloco la barra invertida y lo que estoy haciendo es escapando ese carácter. Por lo tanto, no se toma en cuenta. ¿Verdad? No se toma en cuenta en la cadena y por lo tanto no va a funcionar. Bueno, más adelante, al final del curso, vamos a ver un ejemplo más elaborado. Ok, pero quiero mostrarles cómo funciona. Ok, entonces aquí tenemos una cadena, ¿verdad? La cadena es, fíjense que aquí tenemos comilla, comilla, un 1, comilla, comilla, escapando la comilla, porque vamos a tratar de escapar esa comilla, o barra invertida, ¿verdad? Que es esta que está acá, eso que está allí. Entonces esta es la cadena inicial, que es esta misma que está acá, y vamos a ver cómo queda esa cadena después de aplicar esta función. Yo la voy a aplicar en los ejemplos que voy a dar más adelante, entonces ahí veremos cómo realmente veremos una aplicación para esta función. Y la cadena escape, ahora la cadena es esta, cuando se le aplica real escape string. Voy a salvar esto y vamos a ejecutarlo. Aquí está. Si yo lo ejecuto, entonces ¿qué aparece? Cadena inicial, fíjense, 1 con comilla, 1 comilla, escapando comilla o barra. Pero cuando yo le aplico la función real escape string, entonces ahora escapa cada uno de esos. ¿Lo ven? Aquí está comilla, slash, y aquí aparece slash, o barra invertida, barra invertida. Ok, entonces es importante que tomen en cuenta todas estas cosas para la seguridad de su sistema. Es bueno leer los manuales,
¿verdad? Ir leyendo los manuales. Yo les doy el camino para que ustedes continúen investigando y continúen aprendiendo, pero les muestro el camino. Y bueno, ahora vamos a hacer, una consulta. Vamos a hacer una consulta. Ajá, voy a eliminar esto aquí. No, vamos a hacer esto. Ok, ya está acá. La consulta es Cele asterisco from persona. Es la consulta que vamos a realizar. Entonces voy a llevarme esta consulta para acá. Copy. Me la voy a traer para acá, para PHP Miami. Ah, pero persona no tengo nada. No tengo nada en persona. Se voló todo. Bueno, regreso en un momento. Tengo registros en mi tabla personas. Ya tengo este conjunto de registros. Y la instrucción SQL que me traje de allá del ejemplo, pues esta que está acá. Cele asterisco from persona. Si ejecutamos esta instrucción, pues me devuelve todos los registros de mi tabla. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos obtener todos los registros, ¿verdad? Todos los registros en este caso. Ese es el primer ejemplo. Después vamos a filtrar y todo eso, pero comenzando, pues obtenemos todos los registros y los mostramos en mi página web. O sea que eso debe aparecer aquí. Ok, conjunto de caracteres por defecto es esto que está acá. Vamos a quitar eso también. Vamos a quitar eso también acá para que me muestre solamente los registros. Voy a colocar por aquí un eco. Un eco, ¿verdad? Con un H1. Ajá. Lista de personas. Oh, perdón. Lista de personas. Ok. Punto y coma. Entonces, la consulta es esto que está acá. Y para ejecutar una consulta es relativamente muy sencillo y se utiliza la función query en este caso. Y esta función query pues devuelve un resultado, o sea, devuelve la consulta que contiene un conjunto de registros. Ese número de registros puede ser 0, 1 o 2 o 3 o n registros. Pero la consulta también puede ser de que devuelva 0 registros. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Pero no lo voy a mostrar, sino voy a... Ok. Primero lo que quiero hacer es explicarles que con esta función, o sea, con esta constante que está acá, o sea, esta función o con este parámetro me devuelve el número de filas que se obtuvieron en la consulta. Entonces voy a salvar esto que está acá y si vemos la base de datos, el número de filas tiene que ser 1, 2, 3, 4. O sea, debe mostrar 4 filas. F5, ahí aquí está el número de registros, 4. Ok, entonces eso es algo que vamos a ir tomando en cuenta. ¿Para qué? Para ir conociendo las funciones sobre mi base de datos que me proporciona MySQLi. Ahora fíjense, ahora ¿cómo muestro yo esos registros? No es difícil tampoco. Esta función que está acá, fetch assoc, me devuelve un registro asociado. ¿De dónde? De result. Result es como una tabla que devuelve, ¿verdad? Es la consulta que se devuelve, se almacena aquí en result y este fetch assoc va recorriendo esa tabla y devuelve un arreglo asociado. Recuerden que los arreglos asociados pues se le coloca es el nombre acá, no el índice.
Si no recuerdan eso, pues deben ir al video correspondiente sobre que se habla sobre los arreglos asociados. Entonces, como esto me devuelve el primer registro, o sea, devuelve, estoy haciendo, o explicarlo de otra forma. Si yo no coloco el while, si yo no coloco el while y solamente coloco esta instrucción, él me va a devolver o mejor dicho, se va a almacenar en la variable $rec el primer registro asociado de la consulta. Se va a almacenar acá. Pero como yo tengo un while, PHP reconoce de que esto que está acá es un iterador, o sea, eso se va a iterar varias veces, dependiendo del número de registros que contenga result. Entonces, agarra el primer registro, ¿verdad? Se lo asigna a esta variable y yo puedo, a esta variable, eso es un arreglo que tiene cuántos componentes tiene ese arreglo o cuántas columnas. Bueno, dependiendo de las columnas que tenga o que retorne la consulta. Fíjense que en este caso estoy colocando asterisco y asterisco pues me va a devolver todas las columnas, ¿verdad? Si vemos acá, o sea, me va a devolver cédula, nombre, apellido y edad. Y ese arreglo asociado se asocia con el nombre de cada columna de mi base de datos, ¿verdad? Por eso es que colocamos acá cédula, nombre, apellido, edad, porque esto está asociado repito, a la columna de mi base de datos. ¿Es posible cambiar este nombre? Sí, es posible. Pudiéramos colocarle el as, ¿verdad? Que lo podemos, bueno, lo explicamos, eso seguro más adelante lo vamos a tener que hacer. Pero bueno, hasta ahora no quiero que se enrollen y que entiendan esto. Entonces, va a haber un eco, ¿verdad? Donde se va a imprimir en mi página web la cédula del primer usuario, luego un espacio, luego el nombre, un espacio, el registro, el apellido, un espacio y la edad, y luego viene un salto de línea. Entonces voy a salvar esto que está acá y fíjense, cuando yo ejecuto esto, le doy F5 y me aparecen ya los datos de las personas que tengo en mi base de datos. Entonces fíjense que no es difícil, ¿no? O sea, manejar la base de datos no es difícil. Si yo quiero, por ejemplo, borrar, pues el SQL cambiaría, ¿verdad? Delete, asterisco, from, yo no sé qué. Perdón, delete, from, persona, where, entonces ejecuto el query. Bueno, todo eso vamos a hacer ejemplos sobre eso. No solamente devuelve registros asociados, sino también hay otras funciones que yo puedo utilizar, y una de ellas es el fetch raw. El fetch raw pues devuelve cada uno de los registros, pero en este caso ya no son asociados, sino se accesan a través de un índice. Entonces aquí está 0, 1, 2, 3. Voy a quitar esto que está acá, voy a comentarlo para ver qué pasa. El dataset. Entonces, porque quiero que vean qué es lo que pasa para que se den cuenta. Le doy F5 y fíjense que no mostró ninguno de los datos. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuto este while que está acá, el puntero de mi tabla quedó en el último registro, ¿verdad? El puntero de mi tabla quedó aquí en el último registro, en este registro. Cuando yo le vuelvo a dar, cuando vuelvo a ejecutar el iterador, o sea el while, pasa al siguiente, pero ya no hay más. Entonces por eso es que no imprime de nuevo los registros. Entonces, pero con la función dataset yo puedo decir, bueno, coloque el puntero de mi tabla ahora en el registro 0, que es el primer registro. Y veamos ahora qué sucede. F5, ahora sí se imprime todos los registros. Hasta luego.